Abandonó a su esposa, llamándola gorda e indigna. Lo que él no sabía era que su traición la convertiría en la mujer que lo pondría de rodillas. Todo comenzó con un comentario sencillo, un golpe tan fuerte que cortó más profundo que cualquier herida física. «Estás demasiado gorda para mi vida ahora». Las palabras de Andrews resonaron en la mente de Susana mucho después de su partida. No eran solo palabras. Eran un juicio, una acusación de quién era ella. Susana había sido la esposa perfecta. Ella lo apoyó cuando él no tenía nada más que sueños en sus ojos. Ella creyó en él cuando otros dudaron, trabajó incansablemente a su lado y sacrificó su propia felicidad para ayudarlo. Ella se quedó despierta hasta tarde ayudándolo con las presentaciones. Pagó sus citas con dinero que no tenía y lo apoyó mientras ascendía en la escala corporativa. A cambio, la llamaron gorda y la descartaron como si fuera un objeto roto. Su matrimonio había comenzado como un cuento de hadas, una simple propuesta con un anillo modesto, un traje alquilado y sueños de construir una vida juntos. A ella no le importaba la falta de lujo porque el amor para ella se basaba en lealtad, trabajo duro y sacrificio. Andrew no tenía nada más que un corazón lleno de ambición. Ella estaba orgullosa de caminar junto a él en el viaje. Pero a medida que su éxito crecía, también lo hacía la distancia entre ellos. Su carrera despegó mientras sus inseguridades crecían. Ella notó el cambio de actitud en su actitud, el sutil distanciamiento, la frialdad que se apoderaba de sus ojos cada vez que la miraba. Y luego vinieron los comentarios. Comenzaron como comentarios pequeños y despectivos sobre su peso. «Quizás deberías hacer más ejercicio», decía. «Prueba una ensalada. Sus. Es más ligero». Al principio, ella les ignoró. Se convenció de que era solo estrés, que estaba bajo presión, pero en el fondo, sabía que algo estaba cambiando. Susana lo defendió ante sus amigos, diciéndoles que simplemente estaba pasando por una etapa y que volvería. Pero la verdad era innegable. Andrew ya no la quería. Ella ya no era la mujer que él quería a su lado. Había encontrado a alguien más, alguien que encajaba con su nueva imagen. El día que la dejó fue nada menos que un puñetazo en el estómago. Ni siquiera le ofreció la dignidad de una explicación. Le entregó los papeles del divorcio, le dijo que todo había terminado y que ella ya no era suficiente. El hombre que ella había amado, por el que había trabajado y al que le había dado todo la había descartado sin pensarlo dos veces. Llovía a cántaros mientras Susana estaba en la calle, agarrando una pequeña maleta en su mano, con el corazón más pesado que la bolsa que arrastraba detrás de ella. No recordaba haber salido de la casa ni haber empacado las pocas pertenencias que podía llevar. Lo único que permaneció vívido fue el sentimiento de vacío en su pecho, el peso de las palabras de Andrew, la finalidad de su partida. Todo era tan surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. Sus manos temblaban mientras revisaba su teléfono. Apareció un mensaje del abogado de Andrews con un borrador de documentos de divorcio adjunto. Parecía una broma cruel, un recordatorio de que todo lo que ella había trabajado en su matrimonio no significaba nada para él. Susana se encontró en un motel barato en las afueras de la ciudad. Las paredes eran delgadas y el aire estaba cargado de olor a lejía. Estaba muy lejos del lujo que alguna vez conoció con Andrew. Pero mientras permanecía allí mirando el papel tapiz descascarado, se dio cuenta de que esa era su realidad ahora. Ninguna cantidad de ropa elegante o autos de lujo la protegerían de la verdad. Ella estaba sola, abandonada y rota. Por primera vez en años, se permitió sentir el dolor. Las lágrimas que había tragado durante tanto tiempo finalmente se derramaron y ella lloró. Lloró por la mujer que había sido, la mujer que Andrew había amado y la mujer que ahora se sentía completamente inútil. Pero entonces algo dentro de ella cambió. Ya había terminado de compadecerse de sí misma. La compasión, la ira,
la incredulidad. Solo la detendrían. Ella no podía quedarse atrapada en este ciclo de dudas sobre sí misma. Había pasado años trabajando para apoyar los sueños de Andrew, sacrificando los suyos propios. Y ahora no le quedaba nada más que un corazón destrozado y un apartamento vacío. Pero este no fue el final. No, fue el comienzo de algo mucho más grande. Era hora de que Susana dejara de vivir para alguien más y comenzara a vivir para sí misma. El primer paso fue descubrir quién era realmente sin Andrew. Se despertó al día siguiente con un pensamiento en mente. Transformación. No solo de su cuerpo, sino de su mente, de su alma, de su propia esencia. Ella no sabía a dónde la llevaría esto, pero sabía que no podía regresar con la mujer que había rogado por el amor de Andrew. Ella estaba a punto de convertirse en alguien que ni siquiera él reconocería. La primera mañana después de su ruptura, Susana no sabía por dónde empezar. Ella vagaba por las calles, con los pies cansados por el camino y la mente llena de pensamientos sobre lo que le podía deparar el futuro. El mundo parecía tan grande y al mismo tiempo tan pequeño. Había vivido a la sombra del éxito de Andrew durante tanto tiempo que ni siquiera sabía dónde comenzaba su propio camino. Cuando Susana pasó por un gimnasio, se detuvo para mirar adentro. Una mujer estaba levantando pesas, sus brazos brillaban de sudor. Ella no era delgada, pero era fuerte. Había un poder en sus movimientos que Susana envidiaba. Por un momento consideró alejarse, pero algo la mantuvo clavada en el lugar. No se trataba de perder peso. Se trataba de recuperar el control. Ella siguió caminando, con el corazón acelerado por el deseo de cambiar. Mientras pasaba por un café, ver mujeres tomando su café de la mañana, charlando y riendo, despertó algo dentro de ella. Parecían confiados, radiantes incluso. Y en ese momento, Susana se hizo una promesa a sí misma. Ella iba a recuperar todo lo que había perdido. No por Andrew, ni por nadie, sino por ella misma. Vendió su anillo de bodas, lo único que alguna vez simbolizó su devoción por Andrew, y usó el dinero para comprar un boleto de autobús a una nueva ciudad, un nuevo comienzo, una nueva página. En un refugio para mujeres, Susana comenzó su viaje de transformación. Se inscribió en un grupo de apoyo para bajar de peso bajo un nuevo nombre, y así perdió no solo kilos, sino también el equipaje de su pasado. Cada mañana, caminaba kilómetros y kilómetros, arrastrando sus zapatos contra el pavimento. A ella no le importaba el dolor en sus piernas ni el sudor que corría por su rostro. Cada paso era una declaración. Ya terminé de ser débil y de ser pequeño. Me voy a levantar. Su cuerpo no era lo único que estaba cambiando. Su espíritu estaba despertando. Lenta pero seguramente, Susana se estaba convirtiendo en la mujer que siempre estuvo destinada a ser. El primer mes de Susana en el refugio fue duro. Las camas eran duras. La comida era escasa. Y las otras mujeres que la rodeaban llevaban sus propias cargas. Pero no importaba. Por primera vez en años, Susana sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Comenzó a levantarse temprano todos los días, comenzando con una caminata y luego con una carrera. Al principio, apenas podía recorrer una milla, jadeando en busca de aire y sintiendo que su cuerpo la traicionaba. Pero con cada día que pasaba, su fuerza crecía. El gimnasio se convirtió en su santuario. Las pesas, el sudor, los músculos doloridos, todo parecía una forma de terapia. No se trataba de cambiar su cuerpo por el de nadie más. Se trataba de recuperar su poder. Cada mancuerna levantada, cada vuelta corrida era una pequeña victoria. Susana no solo estaba transformando su cuerpo. Ella estaba recuperando el control de su vida. Ella reemplazó sus viejos hábitos por otros nuevos. La soda se convirtió en agua. La comida para llevar se convirtió en ensaladas.
y cada excusa que alguna vez puso para sí misma fue reemplazada por determinación. Y a medida que los kilos empezaron a desaparecer lentamente, algo aún más importante empezó a cambiar. Su mentalidad. Susana ya no se miraba a través de los ojos de Andrew. Ella ya no necesitaba su aprobación. Ella no necesitaba que nadie le dijera que era digna. Ella sabía que lo era. Y ese conocimiento era más poderoso que cualquier cosa que ella pudiera haber esperado. Una tarde, mientras buscaba inspiración en Internet, Susana se topó con una publicación sobre historias de transformación. Hizo clic en las imágenes de mujeres que habían pasado por luchas similares. Algunos habían perdido peso, otros habían reconstruido sus carreras, pero todos tenían una cosa en común. Habían convertido su dolor en poder. El corazón de Susana se aceleró mientras leía las historias y su determinación se endureció con cada una de ellas. Se dio cuenta de que no estaba sola en esto. Hubo innumerables mujeres que fueron descartadas, golpeadas y abandonadas a su suerte. Pero estas mujeres se habían levantado, y ella también lo haría. Esa noche, se sentó en la pequeña mesa de su habitación y comenzó a escribir. La primera página de su diario decía: «Aquí es donde mato a la versión de mí que rogaba ser amada». No fue solo una transformación física. Fue un problema mental y emocional. Susana se estaba desprendiendo de su antiguo yo, el que se aferraba al pasado, al amor de Andrew. La nueva Susana no mendiga, ella construya. Vendió las pocas cosas que le quedaban y logró reunir el dinero suficiente para comprarse un pequeño espacio que pudiera llamar suyo. Era un apartamento modesto, pero era suyo, y con él llegó la libertad de centrarse finalmente en sí misma, de forjar su propio camino sin el peso de las expectativas de los demás. Pasaron los meses y la vida de Susana comenzó a tomar forma. Encontró trabajo en un café local de comida saludable, no porque necesitara el dinero, sino porque la colocaba en un espacio lleno de personas enfocadas en el cuidado personal, el fitness y el bienestar. Era un lugar donde Susana podía aprender, observar y construir conexiones que eventualmente la ayudarían a crear algo más grande. El trabajo era duro y el sueldo modesto. Pero cada día, Susana aprendía algo nuevo. Habló con personas influyentes en el bienestar, emprendedoras y mujeres de negocios que compartieron sus historias de éxito. Ella escuchó, observó y tomó notas. Había mucho que podía aprender de ellos, pero también sabía que un día sería ella quien enseñaría a los demás. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, Susana escuchó a dos mujeres hablando sobre un próximo retiro de bienestar para mujeres de negocios. Sus oídos se pusieron alerta mientras discutían el evento, y tan pronto como escuchó los detalles, su corazón se aceleró. Esta era la oportunidad que ella había estado esperando. Ella sabía que el retiro era caro, pero eso no importaba. Ella solicitó una beca y vertió su historia de transformación personal en la solicitud. Semanas después, llegó un correo electrónico a su bandeja de entrada. Ella había sido aceptada. El retiro se llevó a cabo en una hermosa cabaña en las colinas fuera de la ciudad, y fue la primera vez en un año que Susana salió de los límites de la ciudad. Rodeada de mujeres que hablaban de ambición, negocios y crecimiento, Susana absorbió cada palabra. Aprendió el lenguaje del éxito, el lenguaje de los negocios, de la marca, de las finanzas. Y cuando el orador pidió voluntarios para compartir su visión, Susana se puso de pie. Su voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, su confianza crecía. Ella no habló de perder peso. Ella no habló de venganza. Habló de resurgir de las cenizas de la traición y construir una marca que ayudó a otras mujeres a hacer lo mismo. Su discurso resonó en la sala y cuando terminó hubo una ovación de pie. Susana ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ella sabía que había encontrado su vocación. Después del retiro,
Susana regresó a la ciudad con un nuevo sentido de propósito. Había aprendido mucho, no solo sobre negocios, sino sobre sí misma. El retiro había encendido algo dentro de ella, una visión de lo que podía lograr, no solo para sí misma, sino para otras mujeres que habían pasado por lo mismo que ella. Ella no iba a ser simplemente otra mujer en la industria del bienestar. Iba a crear algo diferente, algo crudo y real. Comenzó con un blog usando las historias que había recopilado del retiro y sus propias experiencias. El sitio se llamaba Phoenix Rise. Fue su manera de mostrar a otras mujeres que podían reconstruir sus vidas después de enfrentar la traición, el desamor o el rechazo. No se trataba de fingir que todo era perfecto. Se trataba de ser real y mostrar a las mujeres que no estaban solas. El blog despegó más rápido de lo que ella había imaginado. En cuestión de semanas, tuvo miles de visitantes. Las historias eran poderosas y el mensaje era claro. Resurgir de las cenizas. La marca de Susana no se trataba solo de pérdida de peso o fitness. Se trataba de resiliencia emocional, empoderamiento y reconstrucción de la propia vida desde cero. Ella no solo estaba ayudando a las mujeres a sentirse mejor consigo mismas. Ella les estaba enseñando cómo recuperar su poder. A medida que crecía su número de seguidores, también lo hacía su marca. Susana lanzó una serie de videos motivacionales que hablan desde el corazón sobre superar la adversidad y tomar el control de tu vida. Los videos eran crudos, sin pulir y reales. La autenticidad resonó entre las mujeres de todo el mundo y pronto las personas influyentes en el ámbito del bienestar se acercaron para colaborar. Esto no era solo un negocio, era un movimiento. Mientras Phoenix Rise ganaba impulso, la empresa de Andrew, RevFit, estaba pasando apuros. Había lanzado una startup tecnológica enfocada en la salud que prometía revolucionar la industria del fitness con contenido de fitness seleccionado a través de una elegante aplicación. Pero las tasas de retención de usuarios de la aplicación eran bajas y las quejas sobre su falta de profundidad comenzaron a inundar las líneas de atención al cliente. Las brillantes estrategias de marketing de Andrew no pudieron ocultar las grietas en los cimientos. Susana, sin embargo, no vio esto como una oportunidad para regodearse. A ella no le interesaba arruinar a Andrew. Lo que importaba ahora era el espacio que estaba creando. Pero mientras observaba cómo RevFit flaqueaba, notó una brecha en el mercado. La brecha estaba clara. RevFit no había logrado conectar con las mujeres a un nivel más profundo. Todo era aptitud física superficial y empoderamiento superficial. Susana sabía que su plataforma, centrada en historias reales y resiliencia emocional, estaba llenando ese vacío. Ella comenzó a estudiar tranquilamente el negocio de Andrew, no por amargura, sino por estrategia. Su marca estaba creciendo a un ritmo constante mientras que las métricas de RevFit continuaban cayendo. Poco a poco, comenzó a atraer a una parte de la audiencia de Andrew. Mujeres que una vez se habían sentido atraídas por su llamativo marketing, pero que ahora ansiaban algo real. El ascenso del Fénix era una verdad en la que podían creer. Había pasado un año desde que Susana se alejó de su vida con Andrew. Ella había transformado su dolor en poder y ahora estaba parada al borde de algo enorme. Phoenix Rise se había expandido hasta convertirse en una empresa completa con un pequeño equipo de mujeres que compartían su misión. Se había mudado a un apartamento pequeño pero elegante y sus días estaban llenos de reuniones, sesiones de estrategia y creación de contenido. Pero había una cosa que quedó sin hacer. Susana necesitaba un cierre, no para ella sino para él. El hombre que la había descartado, el que nunca creyó en ella, todavía estaba allí afuera. Él había visto su éxito, pero no se había dado cuenta plenamente del impacto de sus acciones. Era hora de que sus caminos se cruzaran una vez más. Se acercaba la gala anual de bienestar femenino y Susana fue invitada como oradora destacada.
Ella sabía que Andrew estaría allí, así que hizo su plan. Cuando Susana entró al salón de baile esa noche, sintió las miradas de la sala sobre ella. Los fotógrafos le tomaron una fotografía. Influencers y líderes empresariales susurraban a su paso. Ella ya no era la mujer que había sido descartada. Ella era una fuerza. Cuando Andrew la vio, se quedó congelado. La sorpresa en su rostro era evidente y por un breve instante pareció más pequeño, más frágil. Había pasado el último año reconstruyendo su empresa, tratando de recuperar su antigua gloria. Pero todo eso es insignificante en comparación al crecimiento de Susana. Ella no le sonrió. Ella no necesitaba hacerlo. Él ya había visto a la mujer que había rechazado y ahora estaba presenciando su ascenso. Los meses siguientes fueron una mezcla de crecimiento y oportunidades. La plataforma de Susana, Phoenix Rise, continuó expandiéndose. Contrató a un pequeño equipo de mujeres dedicadas que compartían su visión y crearon cursos, organizaron talleres y construyeron una comunidad donde las mujeres podían reunirse para apoyarse mutuamente en sus viajes de curación y empoderamiento. Recibió invitaciones para hablar en conferencias internacionales y su rostro adornó las portadas de revistas. Pero no fueron los elogios lo que importó. Eran los mensajes que inundaban su bandeja de entrada todos los días de mujeres que habían encontrado la fuerza para dejar relaciones tóxicas, renunciar a trabajos que les absorbían el alma y tomar el control de sus vidas. Un día, mientras Susana estaba sentada en su oficina, Naomi, su estratega, le entregó un documento. Fue una propuesta de fusión de Repfit. Andrew, en un último acto de desesperación, se había ofrecido a fusionarse con Phoenix Rise en un intento de salvar su tambaleante empresa. Pero Susana no estaba interesada en salvarlo. Ella ya lo había superado. Ella miró la propuesta y sonrió levemente. «Fija la reunión», le dijo a Naomi. Cuando entró en las oficinas de Refit, lo hizo con la tranquila autoridad de alguien que sabía exactamente lo que había construido. Andrew estaba allí, una sombra del hombre que una vez fue. La reunión fue breve y concisa. Susana tomó el control de la situación, exponiendo sus términos y exigencias con seguridad. Andrew, que una vez fue el hombre que la había descartado, ahora estaba a su merced. Ella no se regodeó. Ella no necesitaba hacerlo. El hombre que una vez le había dicho que ella no encajaba en su mundo, ahora trabajaba bajo sus órdenes. Ella había construido su imperio desde cero y lo había hecho sin su ayuda. Ella lo había superado por completo, y ahora él tendría que verla volar más alto de lo que él jamás podría. Al salir de la oficina ese día, Susana se dio cuenta de que había hecho más que simplemente reconstruir su vida. Ella había construido un reino. Y lo mejor es que lo había hecho todo sin necesitar nunca la aprobación de Andrew. Si alguna vez te han subestimado o te han dejado atrás, esta historia es para ti. Dale me gusta, comparte y suscríbete para presenciar el poder de la transformación. No te pierdas el viaje hacia la venganza y la redención.